Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en este programa de radio especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería en el 99.7 de la comarca del Poniente y el Campo de Níjar y en el 92.1 de la capital almeriense y, como saben, en las redes sociales de FH Almería Radio. En este martes 5 de noviembre vamos a hablar de diversos temas relacionados con las consecuencias de la ya famosa Dana que cayó la semana pasada. Tendremos una entrevista con Manuel Martínez, concejal de Agricultura del Ayuntamiento del Ejido, que hará un balance sobre los daños ocasionados, ya cuantificados en euros, de esa Dana. Las declaraciones de Carolina España, portavoz y consejera de Hacienda, sobre las ayudas del gobierno andaluz tras la Dana. Declaraciones de Fernando Paniagua, presidente del Consejo Andaluz de Ingenieros Técnicos Agrícolas, que hablará sobre las enfermedades del olivo, un tema totalmente diferente al anterior. Y si hay tiempo para más, Luis, muy buenas. Hola, muy buenas. Que digo que si da tiempo para más, pues hablaremos de más temas, como son la síntesis de la campaña de la flor cortada, la campaña 23-24, ofrecida por el Observatorio de Precios y Mercados, entre otros temas, ¿no? Pero vamos ya con los principales temas del día, inevitablemente, pues relacionados con la importante cantidad de 69 municipios andaluces que han sido catalogados por la Junta de Andalucía como desastre natural. Ya se están poniendo en marcha ayudas para recuperar lo más rápido posible y con normalidad la actividad agrícola de la comunidad autónoma, así como la reparación inmediata de los caminos rurales que presenten serias dificultades para su tránsito diario. A lo largo del programa de hoy iremos detallando con la información que tenemos hasta ahora, por supuesto, de qué van a tratar dichas ayudas y qué presupuestos hay para cada cosa. El éxito de la agricultura andaluza y de la almeriense en particular depende fundamentalmente de que su pieza más importante, el agricultor, tenga las herramientas necesarias para llevar a cabo su función y así poder invertir en la potente industria auxiliar que hay en su entorno. Por ello, es muy importante que estas ayudas que mitigan los daños ocasionados por la Dana lleguen cuanto antes. Unas ayudas que cumplen una doble función. La primera y más evidente es el aspecto económico del agricultor para retomar su actividad con normalidad, con todo lo que significa tener que volver a levantar un invernadero y en algunos casos desde cero. Y la segunda, y no menos importante, el aspecto psicológico. Para que el sector primario pueda levantarse tras la caída y pueda levantarse con ambición y ganas de trabajar. Así que vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados. Ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 5 de noviembre de 2024. Empezamos por las judías, la Elda.
ha tenido un primer corte de 4,58 y un último de 3,52. La perona semi, un único corte, 4,36. La perona roja, un primer corte de 4,58 y un último de 3,12. La rastra, un primer corte de 6,96 y un último de 5,86. La estrique, un primer corte de 7,18 y un último de 5,62. La emerite, un primer corte de 4,90 y un último de 4 euros. Vamos con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,41 y un último de 1,30. El español ha tenido un primer corte de 1,68 y un último de 1,41. El Almería ha tenido un primer corte de 0,90 y un último de 0,81. Pasamos a los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,13 y un último de 0,87. El gordo ha tenido un primer corte de 1,13 y un último de 0,84. El blanco ha tenido un primer corte de 3,46 y un último de 2,92. Pasamos a las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,20 y un último de 0,93. La larga ha tenido un primer corte de 1,19 y un último de 1,01. Pasamos ahora a los tomates. El liso ha tenido un primer corte de 1,39 y un último de 1,15. El Daniela, un primer corte de 1,39 y un último de 1,22. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,48 y un último de 1,22. Terminamos con los pimientos. El picante verde ha tenido un único corte, 1,61. El padrón, un único corte, 1,74. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,46 y un último de 0,98. El italiano rojo, un primer corte de 2,34 y un último de 0,74. El lamullo verde, un primer corte de 1,64 y un último de 1,17. El lamullo rojo, un primer corte de 2,44 y un último de 1,90. El California verde, un primer corte de 1,16 y un último de 0,97. El California rojo ha tenido un primer corte de 1,33 y un último de 1,07. Por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1 y un último de 0,88. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 5 de noviembre de 2024. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos con el repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com. La Junta declara desastre natural los efectos de la dana en el sector agrario de 69 municipios. El Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo por el que se declara desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario la depresión aislada a niveles altos, la dana, que se ha producido en el territorio de Andalucía entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre del año 2024. Así, el Gobierno andaluz ha instado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a la adopción de medidas para paliar sus efectos en un total de 69 términos municipales afectados en las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. Así, estas medidas deben estar encaminadas a recuperar el potencial productivo de las explotaciones agrarias y a la reparación inmediata de los caminos rurales que se encuentren intransitables y supongan un grave peligro para la población, pudiendo recurrir para ello a la tramitación de emergencia establecida en el artículo 120 de la Ley 9/2007 de 8 de noviembre de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014-23 de la Unión Europea y el 2014-24 también de la Unión Europea del 26 de febrero de 2014. En la provincia de Almería se encuentran afectados los municipios de Albánchez, Albox, Alcóntar, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Vallarque, Cantoria, Chercos, Cobdar, Fines, Laroya, Líjar, Lúcar, Macael, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno,
Tíjola, Urrácal, El Ejido, Níjar y Vélez Blanco. El Consejo de Gobierno activa el decreto de ayudas a entidades locales por la última dana. El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de situación excepcional en Andalucía debido a los daños causados por la dana. Esta medida, amparada en el decreto 277/2023, permite a las entidades locales solicitar ayudas para mitigar el impacto de los fenómenos naturales en sus infraestructuras. Desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos tendrán un plazo de 10 días para presentar sus solicitudes, incluyendo un plan de actuación para la reparación y mantenimiento de instalaciones dañadas. Estas ayudas abarcan la restauración de infraestructuras públicas como calles, mobiliario urbano y cualquier obra o actuación necesaria para restituir servicios públicos locales. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública gestionará las concesiones y abonará los recursos con rapidez, permitiendo a los municipios disponer de ellos antes de justificar su uso. Los ayuntamientos dispondrán de 3 años para ejecutar las intervenciones y, al finalizar, deberán presentar un informe justificativo. Además, estas subvenciones son compatibles con otras ayudas siempre que no se supere el costo total de la actuación realizada. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha presentado en el Parlamento andaluz las prioridades presupuestarias de su departamento para 2025, con una asignación de 1.938 millones de euros que asciende a 3.506 millones al incluir el Fondo Andaluz de Garantía Agraria, FAGA. En 2025, la Consejería destinará 555 millones de euros a mejorar los sistemas de agua, incluyendo proyectos de regeneración hídrica y de modernización de regadíos. Además, se contemplan fondos para el desarrollo rural, el bienestar animal y la acuicultura, sectores que experimentarán aumentos significativos en sus partidas. Fernández Pacheco también subrayó el respaldo a la agricultura, ganadería y agroindustria, destacando iniciativas como el Centro de Control de Calidad del Aceite en Jaén, el Smart Green Cube en Almería y proyectos innovadores como Demo Farm y Andalucía Agrotech Digital Innovation Hub. El presupuesto también incluye una fuerte apuesta por la modernización y el relevo generacional en el sector agroalimentario, con más de 220 millones de euros destinados a este fin y apoyo a las oficinas comarcales agrarias, las OCA, y centro de investigación como el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y la Producción Ecológica, el conocido IFAPA. En el ámbito pesquero, el consejero ha señalado un incremento del 18,7% respecto a 2024, alcanzando los 51 millones de euros para apoyar la transformación y comercialización de productos, las paradas temporales de la flota pesquera y el desarrollo sostenible de la acuicultura. Estos recursos refuerzan el compromiso de la Junta con un presupuesto que prioriza el ámbito rural y la sostenibilidad de los sectores agrícola y pesquero. El Ministerio de Agricultura también mueve ficha para apoyar al sector. La mesa de seguimiento del acuerdo sobre las 43 medidas de apoyo a agricultores y ganaderos ha confirmado que el 75% de estas acciones ya están concluidas o en un estado avanzado. Integrada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con organizaciones agrarias como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y la Unión de Uniones, esta mesa ha revisado los avances en su 5ª reunión desde que se creó en abril. Hasta ahora se han finalizado 19 medidas, 13 están en fase avanzada, 10 en curso y una iniciándose. Entre las iniciativas en marcha destaca la línea de financiación ICO-MAPA SAECA para jóvenes agricultores, con un presupuesto de 20 millones de euros para subvencionar créditos del Instituto de Crédito Oficial. Además, la línea de refinanciamiento del Ministerio dirigida al sector agroalimentario y pesquero se ha ampliado de 25 a 50 millones de euros e incluye ahora a jóvenes y agricultores a título principal. Este conjunto de medidas refleja el compromiso del Gobierno por fortalecer la posición de los agricultores y ganaderos en un contexto económico y climático desafiante. España, Francia, Italia y Portugal impulsarán las cláusulas espejo para asegurar la competitividad hortofrutícola. La secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, ha participado en París en la 29ª reunión del Comité Mixto de Frutas y Hortalizas, que reúne a representantes de España, Francia, Italia y Portugal. En el encuentro, tanto el sector público como privado reafirmaron su interés en promover las cláusulas espejo para asegurar reciprocidad en las relaciones comerciales de la Unión Europea con países terceros. Además, se trató la necesidad
de un reconocimiento mutuo de productos fitosanitarios en zonas de características productivas similares y se destacó la importancia de avanzar hacia una mayor armonización normativa entre los Estados miembros. También se abordaron temas como la adaptación del sector hortofrutícola, el cambio climático mediante inversión en investigación, el fomento del consumo de frutas y hortalizas y la revisión de los avances realizados por los 9 grupos de contacto del comité, que incluyen sectores como el tomate, las fresas, los cítricos y los productos de cuarta gama. Los representantes ministeriales animaron a los profesionales a continuar colaborando para alcanzar consensos. Asimismo, subrayaron la importancia de la política agraria común, la PAC, para la seguridad alimentaria de Europa, solicitando recursos adecuados para que esta política cumpla sus objetivos. Y como cada día, Luis, vamos allá con el riesgo de incendios y con el parte meteorológico que, cada día adquiere más importancia, ¿no? Sí, efectivamente, como hemos estado diciendo estos días, el riesgo de incendio por ahora es bajo. Así que, de momento, por ahí no vamos a tener problemas. Vamos a tener también vamos a poner mucha atención en esas lluvias que de momento en la zona metropolitana de Almería pues no se esperan hasta como mínimo el domingo 10, donde sí que tenemos un 80% de probabilidad de precipitación. Las máximas van a subir de cara a mañana, miércoles 6, un poco, y van a seguir bajando de cara al fin de semana. Nos vamos ahora al poniente, donde el panorama es muy similar, con una subida un poco mayor de la temperatura, pero las lluvias no se esperan hasta por lo menos el domingo 10. Vamos a seguir de todas formas muy atentos a esa previsión de la Agencia Estatal de Meteorología por si cambiara en los próximos días. Nos vamos al Levante, donde se espera que haya un poquito más de cielos nublados y las temperaturas algo más bajas, pero de nuevo no se esperan lluvias hasta por lo menos el domingo 10. Vamos a hacer una última parada, como siempre, en el Valle de la Almanzora, donde sí que se esperan lluvias de cara a mañana, miércoles 6, con un 30% de probabilidad de lluvias. Pero bueno, de momento el panorama es igual hasta el domingo 10, no se prevén lluvias. Eso sí, las temperaturas un poquito más bajas. Para mañana se esperan máximas de 22 grados que descenderán a lo largo de la semana. Pues Luis, excelente explicado como cada día. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Bueno, pues ya estamos de vuelta, como decíamos, en este martes 5 de noviembre, siguiendo informando sobre todos los temas acontecidos por la Dana en la provincia de Almería y en concreto en el Ejido. Ahora sí, muy buenas, José Antonio. Muy buenas. Hoy ya tenemos un poquito más detallados los datos de daños y de dinero, digamos, perdido y ocasionado por la Dana en el municipio de El Ejido. Se han cuantificado daños en unas 2.000 viviendas, en 5.000 vehículos por importe estimado en más de 26 millones de euros y en vías, espacios públicos y en más de una treintena de instalaciones municipales por importe de más de 6,8 millones. El sector agrícola se ha visto muy afectado, como es obvio, con daños valorados en 158 millones de euros por los destrozos en cubiertas en 5.000 hectáreas de invernaderos, 35 hectáreas con estructura colapsada y un 30% de pérdidas en la producción de las fincas afectadas, además de los cuantiosos daños en caminos rurales. Y en esta misma línea, hoy, José Antonio, hemos tenido la oportunidad de entrevistar al concejal de Agricultura, Manuel Martínez. ¿Qué impresiones tenemos de todo esto? Bueno, la impresión fundamental es que creo que lo tienen todo bastante controlado el ayuntamiento gracias a esos números que pusieron para que comunicaran los desperfectos los propios afectados. Yo creo que la cifra que dan es la que nos podíamos imaginar, en torno a 5.000 hectáreas más o menos las que han sido afectadas. De ellas, digamos, en un estado pésimo son 35 o 40 hectáreas que terminaron venciendo, que son invernaderos fundamentalmente viejos y que no aguantaron.
Y sobre todo el daño más importante que ha comunicado el ayuntamiento es la perforación del plástico de cubierta a causa de esas enormes bolas. Es cierto que los coches también padecieron, digamos, de una forma con mucha violencia la caída del granizo de gran tamaño, pero bueno, ahí tenemos el consuelo que los coches están cubiertos, las lunas están cubiertas por un seguro y quizá el mayor inconveniente sea encontrar el momento de poder cambiar la luna al vehículo, con lo cual la normalidad en esos coches que ven las lunas rotas pues se va a conseguir en los próximos meses, porque estamos hablando, me parece que de 4.000 vehículos, ¿no? Con lo cual 5.000 vehículos, con lo cual pues bueno, me ha parecido muy interesante la conversación que hemos podido tener con el concejal sobre lo que nos puede deparar el futuro con la situación actual de cómo está diseñado el Poniente después de haber construido tantos invernaderos, tanta urbanización, tanta nave industrial, ¿no? Le hemos dejado sitio al agua por si acaso viene en importantes cantidades, como ha pasado en Valencia, porque lo que ha pasado en Valencia puede ocurrir en cualquier parte de la ribera mediterránea. El cambio climático y sobre todo el clima que nosotros tenemos es un clima muy propicio para las gotas frías y en este caso las danas. Con lo cual, ¿quién nos asegura que una masa de agua no va a reventar en la cara sur de la Sierra de Gádor, que es esa cara que nos da a todo el Poniente, que vierte agua para todo el Poniente? Pues no lo sabemos. ¿Cuál es el estado de esas ramblas? Que ya contaba en el programa de ayer que entre Ramblas y Arroyo, entre Vícar y El Ejido, había 14 de gran dimensión. No, si alguien quiere informarse sobre ese hipotético futuro que podría darse en la comarca del Poniente si cayeran esos litros por metro cuadrado que cayeron en Valencia en la comarca del Poniente, pues en el día de ayer, en el programa de ayer, pues hicimos un repaso hipotético de qué podría pasar, claro, pues marcado por esas 30 y pico ramblas que hablábamos, que con esa forma de embudo que tienen, ¿no? Muy anchas en su inicio y muy estrechas al final, y grandes cantidades de hectáreas de invernaderos construidas donde no deben. Con todo esto, lo que yo quiero decir es que no vayamos a pensar que porque no sea común que esto suceda, ya no va a suceder. Eso no es así. Esto puede suceder en cualquier momento y una vez que sucede, pues pasa lo que está pasando en Valencia. ¿Y cómo ha pasado esto? Parece que sí estamos preparados para soportar, digamos, esta explosión del tiempo. Y no es así. No, bueno, pues preparados. Vamos a escuchar ya directamente esa entrevista, porque creo que no podemos incluir ahora mismo nada más pertinente y nada mejor que esa entrevista con el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de El Ejido, Manuel Martínez. Así que, Luis, lánzala cuando quieras. Bueno, estamos con Manuel Martínez, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de El Ejido. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Guti. Gracias. Ya creo que tenemos una valoración, digamos, más aproximada de lo que ha supuesto la dana para el municipio de El Ejido. Creo que ya manejáis algunos datos que nos pueden acercar un poquito más a lo que ha sido el efecto total que ha tenido en el municipio. ¿No es así? Bueno, pues sí, la verdad es que la semana pasada fue una semana muy intensa de trabajo, recabando datos, estando, por supuesto, con nuestros agricultores en todos los puntos en los que era posible. Una labor de campo muy importante, tanto de los técnicos municipales como del área de agricultura, como por parte del área de obras públicas. Y bueno, pues a través también de esa página web que se habilitó y esos números de teléfono que se pusieron a disposición de toda la población, para que fueran comunicándonos esos daños. Ya ayer tuvimos otra reunión de coordinación, ¿no? Toda la área implicada, con el alcalde a la cabeza, para ir cerrando esa valoración. Y pues bueno, en lo que al campo se refiere, ¿no? Pues los datos arrojan cifras bastante preocupantes, ¿no? Una superficie afectada en torno a las 5.000 hectáreas. Es cierto que dentro de esas 5.000 hectáreas hay, pues bueno, pues desde gente a la que le ha roto el plástico un poco, que tiene el plástico un poco picado, hasta esas 35 hectáreas, 35, 40 hectáreas que hemos calculado
que han colapsado y que se han venido abajo y que evidentemente han sido las personas, los agricultores que más perjudicados han salido de esta dana. ¿Y qué otras infraestructuras se han perjudicado? Yo creo que en naves industriales donde se manipula también ha habido algunos desperfectos, creo. Bueno, pues otras infraestructuras, pues evidentemente, pues caminos rurales también se han visto muy afectados, sobre todo por arrastres y principalmente las líneas de escorrentía. Caminos rurales asfaltados que se han visto afectados también por el agua, caminos rurales en tierra que muchos se quedaron prácticamente impracticables. Hoy podemos decir ya que la normalidad ya es prácticamente total en el campo, quedarán algunos caminos secundarios que a lo largo de los próximos días iremos rematándolos, pero la verdad es que la respuesta intentamos que fuera lo más rápida posible, tanto con medios propios como con medios de empresas privadas, que llamamos esa misma mañana del martes para que se pusieran a nuestra disposición y así lo hicieron, ¿no? Y en cuanto a infraestructuras privadas, pues yo la verdad es que la semana pasada estuve hablando con prácticamente todos los presidentes de cooperativas y de empresas. Nos dicen que los daños no son daños bastante cuantiosos, pues rotura de claraboyas, rotura de lucernarios. Algún almacén me comentaba que había tenido unas pequeñas inundaciones. Sí hay algunos almacenes que se han visto más afectados, sobre todo por el tema de cubiertas que estaban antiguas, ¿no? Que estaban ya un poco deterioradas, y tema de placas solares también nos han comentado que han tenido, la mayoría han tenido problemas con las placas solares, ¿no? Sí. Pero bueno, la mayoría con los que he estado hablando, bueno, pues sus seguros se van a hacer cargo de estas reparaciones y bueno, han podido retomar la normalidad prácticamente al día siguiente. La normalidad en la comercialización ha sido total. Sí, otra cosa que te quería preguntar. Digamos, el mayor volumen de daño se ha producido en los plásticos que han quedado agujereados y sobre todo en las cosechas que han recibido el impacto de esas enormes bolas de hielo cuando caían. ¿Sabéis más o menos cómo está la situación de los seguros para aquellas personas que han perdido la cosecha? Porque hay cosechas que han quedado absolutamente destrozadas. Yo he podido ver cultivos de berenjena que no han quedado nada más que las ramas de la berenjena, no ha quedado ni las berenjenas ni la hoja. Con lo cual, ¿sabéis en qué estado se encuentra, digamos, la cobertura de los seguros en los invernaderos que han tenido este problema? Bueno, pues yo también he estado en una finca particularmente de berenjena que estuvimos también, bueno, con Rafael Hernando y con Ana Martínez Lavilla, estuvimos visitando a un agricultor y la verdad es que un cultivo entero perdido de berenjena, la verdad es que da una verdadera lástima, ¿no? Este hombre y su mujer, ¿no? Que eran los que explotaban esta finca, la verdad es que se te cae el alma a los pies después de tanto trabajo, ver cuando tienes que empezar a coger berenjenas que te venga esto, pues la verdad es que es terrible. Este hombre, además, particularmente, uno de los invernaderos se le había caído, o sea que era terrible. Uh-huh. El tema de los seguros, pues al final va a ser lo que cada uno tenga cubierto. Es muy particular, cada póliza recoge unas cosas, recoge otras. Hay algunas que recogen el plástico, con lo cual esos seguros sí se van a hacer responsables del plástico, no del precio, no del coste total del plástico, sino que te descuentan el periodo de amortización que hayas tenido. Hay otros seguros que el plástico no lo recogen, sino que cuando aseguran la estructura, pues parece ser que el plástico solo te lo cubre en caso de colapso del invernadero. Uh-huh. Y va a depender mucho del tipo de cobertura que tenga cada agricultor particularmente cubierto. Y en el tema de la producción, pues prácticamente igual. Ahí cada agricultor tendrá que analizar sus pólizas, tendrá que ver qué le cubre, qué no le cubre y ponerse en contacto con su compañía de seguros que, bueno, pues yo hablando también con algunas compañías aseguradoras de aquí de la zona me dicen porque ya evidentemente todos los agricultores se han puesto en contacto con ellos. Uh-huh. y que va a depender mucho de eso, del tipo de cobertura que tuvieran a nivel individual. Y a nivel de ayuntamiento, ¿habéis previsto algo para ese colapso que está habiendo en las empresas que cambian lunas de coches? Porque se ven unas colas enormes en las 7 u 8 empresas que se dedican a la reparación de lunas. Bueno, pues sí, nosotros desde el martes por la mañana que ya recibíamos las llamadas de algunas de estas empresas, ¿no? Pues solicitándonos de qué manera el ayuntamiento podía ayudarles, podía echarle una mano, quizás cediéndole algún espacio. Entonces, pues ya nos pusimos a trabajar y a pensar de qué manera podíamos ayudarlas. Pues por un lado, a algunas que nos solicitaron un espacio, le hemos cedido el aparcamiento de donde se pone el mercadillo. Sí. Entonces ahí hemos visto cómo durante la semana pasada
se han instalado 3 empresas con 3 zonas diferenciadas en las que han estado ahí cambiando luna y han estado trabajando, bueno, pues incluso durante el fin de semana, el día 1 que fue festivo, han estado trabajando ahí también. Muy Y interesante. luego otras empresas que estaban en el polígono de Ciavieja, por ejemplo, ¿no? Están 2 empresas también que cambian luna, también se pusieron en contacto con nosotros. Entonces, lo que le hemos hecho, pues lo que nos han solicitado. Nos solicitaron acordonarle el espacio de aparcamientos que tienen justo enfrente de sus instalaciones. Me consta que estas empresas también habían alquilado una nave colindante para hacer acopio de material y también han estado trabajando. Pues a mí una de ellas me daba el dato y dice, han venido 30 instaladores de todas partes de España, pues porque evidentemente saben que aquí había un problema, que había una dana terrible, ¿no? Que al final el granizo pues, ha roto muchísimas lunas. Nosotros tenemos registrados daños en más de 4.000 vehículos, con lo cual, evidentemente, esto poco a poco irán arreglándose esas lunas. Entonces, pues nosotros nos hemos puesto a disposición de estas empresas, le hemos facilitado el trabajo todo lo que hemos podido, le hemos acordonado zonas para que, evidentemente, amplíen su capacidad de trabajo, pues para que los ejidenses pues, puedan retomar la normalidad en sus vehículos lo antes posible. Sí, por otro lado, esta mañana Juanma Moreno ha reunido a su gobierno para tomar medidas relacionadas con la Dana y aprobar subvenciones entre los municipios que van a recibir dinero. Se encuentra el municipio de Ejido. En torno a este asunto, ¿nos puedes decir algo o todavía no tienes información de lo que se ha acordado? Pues todavía no tenemos información del tenor literal de este decreto. Evidentemente, desde tanto la delegación del Gobierno de la Junta como su delegación del Gobierno de España aquí en Almería lo han solicitado toda la información, ¿no? Yo quiero también aclarar un poco, ¿no? Cuando el Ayuntamiento habilitó esos números de teléfono, esa página web, para que la gente pues informara de todos los daños que habían sufrido en viviendas, en vehículos y en explotaciones agrícolas, ¿no? Que eran los tres principales daños que ha causado esta dana en nuestro municipio, era para nosotros esa información era vital para poder elaborar un informe de valoración de daños totales de qué es lo que ha supuesto la dana para el municipio de Ejido. Todos estos informes nosotros ahora lo hemos remitido tanto a delegación del Gobierno como a la subdelegación del Gobierno, pues para que ellos tengan una cuantificación tanto económica como cuantitativa de cuáles son los daños que hemos sufrido, pero ya no solo en viviendas, en vehículos y en el entorno agrícola, sino también en las instalaciones públicas. En el Teatro Auditorio hemos tenido daños también en el pabellón, ¿no? Esas imágenes que se han visto por las redes, ¿no? Circulando el pabellón pues con las claraboyas rotas, en centros escolares, en diario público, en parques. Pues bueno, pues todo esto al final es mucho dinero el que el Ayuntamiento también va a necesitar para que todos los servicios públicos estén al día. Entonces nosotros toda esa información ya la hemos remitido tanto a la delegación del Gobierno de la Junta como a la subdelegación, pues para que articulen todos los mecanismos de solidaridad, tanto con los particulares como con nuestros agricultores como con la propia administración pública. Sí. Aprovechando que te tenemos en antena, me gustaría hacerte una pregunta ya no relacionada con la dana, sino con el futuro que nos espera. Y te digo esto por lo siguiente. La reflexión que yo quiero hacer, que la quiero hacer conjuntamente contigo, que conoces perfectamente lo que está pasando en el campo, conoces perfectamente el municipio y la agricultura del municipio, lo que es una evidencia que el cambio climático es una auténtica realidad, que nunca habíamos visto bolas de granizo del tamaño que hemos visto en esta dana y que a partir de ahora es posible que estos fenómenos se repitan con relativa frecuencia, sobre todo al final del verano. ¿Estamos preparados para que vengan 600 litros y se descarguen ahí en la cara sur de Sierra de Gádor, que tiene 30.000 hectáreas, con una pendiente enorme desde la falda de la montaña hasta los 2.000 metros de altura que hay en las Dos Hermanas? Pues bueno, pues eso evidentemente que no. Yo creo que la pregunta hace un poco de referencia, ¿no?, a la situación. Eso sí es una tragedia real con mayúsculas que se está viviendo en Valencia, ¿no? Pero es que esto nos puede pasar aquí. Por supuesto. Yo haciendo un poco de referencia al tema de Valencia y ahora entro a lo que me comentaban, ¿no? Yo creo que aquí también, entre comillas, ¿no?, como se suele decir, podemos llorar con un ojo, ¿no? Yo creo que la tragedia real está en Valencia, donde han muerto más de 200 personas, seguramente sean más, y bueno, donde hay gente que realmente es que lo ha perdido todo, su vivienda, su trabajo y todo. Entonces yo quiero también mostrar la solidaridad de todo el municipio, ¿no? El alcalde ya lo ha expresado
en reiteradas ocasiones mostrar toda nuestra solidaridad con Valencia y bueno, estamos ya trabajando en varias acciones para poder colaborar todo lo que podamos con ellos. Y con respecto a aquí, yo creo que evidentemente ningún municipio, ninguna comarca está preparada para una avenida de agua como lo que ha venido en Valencia, ¿no? Para 500 litros o para 600, ¿no? Yo creo que muchas veces no estamos preparados ni para 100. Pues eso es algo que tenemos que pensar, porque muchas veces a lo largo de los años no hemos ido invernando todo nuestro campo, ¿no? Y gracias a eso, pues, evidentemente, hoy he elegido yo la comarca del Poniente es lo que es, ¿no? Somos la huerta de Europa y somos el sitio del mundo en el que se cultivan las mejores frutas y hortalizas, pero quizás sí tendríamos que quizás a veces hacer un poco de autocrítica y ver que no hemos dejado los pasos de agua a veces que debiéramos, cómo tenemos nuestra recogida de agua dentro de nuestras propias explotaciones. Eso es lo que yo veo, que evidentemente los invernaderos son nuestra fuente de vida, pero lo que sí está claro que hay algunos de ellos que le han cerrado el paso al agua y, como suelen decir los antiguos, que cuando cae una tormenta de estas, la naturaleza sale con las escrituras en la mano y dice lo que es suyo y lo que no es suyo, evidentemente, ¿no? Veo por algunos sitios que enormes cauces se quedan reducidos a nada. O sea, y te voy a poner un ejemplo. La Rambla del Águila. La Rambla del Águila sale del corazón de la montaña, es una rambla enorme, ¿no? Hasta que llega a la puerta de la cooperativa Santa María del Águila, en Santa María del Águila. Y ahí se convierte en un canuto. Sí, así es. Así es. Por eso digo que nos podemos tirar miles de años sin que caiga el agua y no pasa absolutamente nada. Ahí tenemos la Rambla, ahí lo tenemos todo, no pasa absolutamente nada. Pero como se dejen caer 500, 600 litros de agua y que lo tenga que encauzar esa Rambla, puede ser un auténtico desastre, ¿eh? Puede ser un auténtico desastre. ¿Soluciones? Pues habrá que plantearlas, me imagino, tarde o temprano. Habrá que hablar con la Confederación, o no lo sé, pero lo que sí está claro que después de cada verano en las que las temperaturas son enormes, pues es posible que estas danas vengan con una virulencia y con una fuerza enorme a descargar agua, ¿entiendes? Con lo cual... Yo no diría que es posible. Yo creo que hoy en día ya una persona que niega el cambio climático está negando una evidencia más que palpable, ¿no? Yo creo que lo que vimos aquí el lunes pasado es una evidencia. Hablas con gente mayor y nunca recuerdan una granizada de estas características. Cada vez son episodios que se van repitiendo con más frecuencia. La elevación de la temperatura del Mediterráneo con ciertos vientos de levante al final hace que se generen este tipo de danas y al final creo que es una evidencia que nadie puede rechazar, ¿no? Y evidentemente, pues ¿cuál es la solución? Pues la solución es muy compleja porque son obras que están ya hechas de hace muchos años, pero que habrá que canalizar y habrá que ver de qué manera nos preparamos, no ante una avenida de agua de 500, 600 litros, porque es que eso es inabarcable, ¿no? Porque eso, ninguna infraestructura está preparada para ese tipo de avenida. Ahora, lo que yo creo que las administraciones sí deberemos de sentarnos, de revisar, nosotros ya lo hicimos hace un tiempo, ¿no? De revisar nuestros planes de seguridad, revisar los planes de seguridad si son comarcales, si son municipales, ver qué mecanismos hay que activar para que sean lo más ágil posible. Yo creo que ahí reside muchas veces el que una catástrofe vaya más o se quede en algo un poco más normal, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Lo fundamental es que las administraciones tengamos nuestros planes de seguridad al día, que los vayamos actualizando con información pues lo más actualizada posible y que sepamos cómo reaccionar ante estas catástrofes de la naturaleza que, como tú dices, al final, pues esperemos que no, pero todo apunta a que van a ser cada vez más frecuentes. Sí, lo que sería conveniente que con el tiempo en calma organizásemos todo eso de una forma, digamos, más coherente para que, bueno, si tiene que venir la desgracia, que no encontremos, digamos, puntos de fallo que nos haga sentirnos culpables. Si ya la catástrofe ha venido porque en la naturaleza en ocasiones es inmensa, pues bueno, pues tendremos que asumir lo que nos venga. Pero sobre todo aquello que podamos arreglar, yo creo que en tiempos de calma habría que, como se dice habitualmente, echarle una pensada e intentar solucionar cosas que nos quiten problemas para el futuro. El cambio climático no lo vamos a cambiar nosotros desde aquí, desde Almería, ya lo tenemos claro, pero que es evidente que todo aquello que se pueda evitar, habría que evitarlo. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias, buen trabajo el que estáis haciendo y a ver si recuperamos la normalidad lo antes posible. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Guti. Un abrazo. Un abrazo. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, pues esta era la entrevista con el concejal de Agricultura, Manuel Martínez, y bueno, pues como decíamos, el Ayuntamiento de Ejido pues ahora tiene que, o sea, el municipio de Ejido pues ahora tiene que reponerse pues de esos daños valorados en 158 millones de euros por los destrozos en cubiertas de 5.000 hectáreas de invernadero, 35 hectáreas con la estructura totalmente colapsada y un 30% de pérdidas en la producción de fincas afectadas. Estos son datos pues muy actualizados que nos ha proporcionado hoy el Ayuntamiento de Ejido. Y bueno, pues saber, como yo decía al principio del programa, cuanto antes se den y se presten estas ayudas a los agricultores para que puedan seguir estando, retomar su actividad laboral, su actividad agrícola, pues antes podrá volverse todo a la normalidad. Sí, efectivamente. Yo creo que han hecho un trabajo en tiempo récord. Sabemos ya lo que ha pasado. Tenemos que volver lo antes posible a la normalidad. Hay que cambiar mucho plástico, hay que sembrar mucha cosecha, hay que limpiar mucho producto que no ha quedado en estado para ser comercializado. Y bueno, pues lo que tienen que hacer es inmediatamente pues hacer todas estas tareas lo antes posible y recuperar la normalidad. Vamos a escuchar ahora, Luis, las declaraciones de Carolina España, portavoz y consejera de Hacienda, que va a hablar sobre las ayudas del gobierno andaluz tras la Dana, que yo creo que es ahora mismo lo que todos nuestros oyentes quieren escuchar. Así que vamos allá. Hemos aprobado en el día de hoy la declaración de situación excepcional por las incidencias de la Dana en nuestra comunidad autónoma. Así como les decía anteriormente, se activa el llamado decreto Dana, el decreto 277/2023, por el que se regulan estas ayudas especialmente destinadas a los ayuntamientos, fundamentalmente por fenómenos naturales y también por emergencias y catástrofes públicas. Es la primera vez que se activa este decreto desde que se aprobara en diciembre del año 2023 y, como les decía, las previsiones iniciales son 12 millones de euros a repartir entre los distintos ayuntamientos afectados. El sentido de estas ayudas es para aquellos ayuntamientos las reparaciones son de tal dimensión que excede de la propia capacidad que tiene el ayuntamiento y que requiere de un apoyo excepcional, como son estas ayudas procedentes de la comunidad autónoma. Por ejemplo, estaríamos hablando de ayudas para el abastecimiento de agua potable, para evacuar las aguas residuales, para acceder a los núcleos de población, para pavimentación, alumbrado, la propia limpieza urbana, recogida de residuos, parques públicos, instalaciones públicas, conservación de colegios también estaría incluido en estas partidas, y aquellas infraestructuras y aquellas instalaciones que se destinaran a la prestación de los servicios públicos. Desde que se publique en el BOJA, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los distintos ayuntamientos afectados podrán solicitar estas ayudas. Estamos hablando de 285 ayuntamientos afectados y tendrán un plazo de 10 días desde que se publique en el BOJA para poder solicitar las ayudas. Posteriormente será la Consejería de Justicia la que se encargue de tramitar estas ayudas, que van a ser en principio compatibles con cualquier otras que se concedan para la misma finalidad. Una vez que se concedan estas ayudas, la Administración, la Consejería de Justicia, tendrá un plazo de 2 meses para abonarlas, y luego los distintos ayuntamientos tendrán un plazo de 3 años para ejecutar la obra y luego 3 meses para justificar y presentar la justificación correspondiente de las obras realizadas. Por lo que respecta a la Consejería de Agricultura, como les he dicho, estamos hablando de activar 50 millones de euros.
Hoy también en el Consejo de Gobierno se ha declarado desastre natural en 6 de las 8 provincias de Andalucía, en concreto en Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, y que afecta a 69 municipios. Como les decía, según las primeras valoraciones iniciales, 10 millones de euros irían para recuperar los caminos rurales, para recuperarlos de emergencia, caminos que se han visto directamente afectados por esta dana. Y luego otros 30 millones serían para indemnizaciones a pymes y explotaciones agrarias, fundamentalmente por la pérdida de ingresos a consecuencia de catástrofes naturales. Luego también habría 10 millones restantes que serían para las infraestructuras hidráulicas que hubiesen sido dañadas como consecuencia de la dana. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Pues como han podido escuchar, estas eran las palabras de Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Hacienda, en un primer lugar anunciando que hay un total de 69 municipios en la comunidad autónoma andaluza, correspondientes a las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, que han sido catalogados como desastre natural por los efectos de la dana y, bueno, pues como han podido escuchar, todo lo que ello implica, ¿no? Todas estas ayudas que van a poder impulsar y paliar los daños ocasionados. Y por otro lado, ha desgranado esos 50 millones de euros destinados a la agricultura, divididos en 10 millones destinados a recuperar caminos rurales, 30 millones a indemnizaciones a pymes y los 10 millones de euros restantes se van a destinar a infraestructuras hidráulicas, ¿no? Muy importante todo este dinero que ya se está moviendo. Pues sí, la verdad que sí, que es muy importante. Es importante que llegue pronto, es importante que se aplique rápidamente, es importante que empiece a dar ya sus resultados, porque lo que es verdaderamente importante es minimizar los hechos que se han producido y los daños causados por esta repentina dana, que todo sucedió en media hora, ¿no? Y cambió muchísimo el devenir de la campaña agrícola que tenemos este año, que había empezado bastante bien. Se ha torcido un poco, pero bueno, yo creo que con estas ayudas y con todo lo que se está haciendo, con la aplicación de los seguros y otras actuaciones de semejante naturaleza, podremos inmediatamente recuperar el ritmo que llevaba el campo antes de la dana. Yo decía al principio del programa, José Antonio, que no solo es importante el nivel, estas ayudas a nivel económico para que los agricultores puedan retomar la actividad, volver a invertir, comprar semillas en muchos casos, sabiendo que cierto tipo de cultivos pues son caros, por supuesto el plástico, las estructuras, todo esto, pues las ayudas cuanto antes lleguen mejor para que puedan retomar esa actividad y, digamos, volver a la normalidad, ¿no? Sí. Y por otro lado, el aspecto psicológico, ¿no? Porque al final ver que tu invernadero se ha caído abajo, o ver todos esos agujeros provocados por el granizo, o ver tus pimientos rotos por el choque del granizo, pues la verdad que mina mucho la moral, ¿no? Y tener esta ayuda lo antes posible para que, digamos, que se olvide un poco en la medida de lo posible, pues yo creo que es fundamental. Sí, lo que hay que transmitirle a todas las personas afectadas es que se ha recuperado la normalidad, aunque siguen con los problemas que le ha generado la dana, pero sobre todo el demostrar esa capacidad de reacción para que volvamos a la normalidad, y evidentemente todo aquello que esté a disposición de los que han sido damnificados, pues evidentemente tienen que de alguna manera ponerlo a su disposición, usarlo y que se den cuenta para que, como dices tú bien, psicológicamente no se sientan afectados por el revés que ha supuesto la caída de este granizo con todas las consecuencias que ha tenido. Además, yo quiero celebrar las palabras que en esta línea ha señalado el alcalde del Ejido, Francisco Góngora, que
hemos podido ver que en otros casos no se ha cumplido, refiriéndome directamente a Valencia. Y es que desde el primer momento el Ayuntamiento de Ejido puso su herramienta en funcionamiento para, limpiar y dejarlo todo más o menos listo, empezar a hacer primeros análisis, informar sobre lo ocurrido, ¿no? Me refiero pues al DUE, al avance en verde, la contratación de maquinaria externa a otros ayuntamientos para reparar los destrozos, restablecer la normalidad en más de una treintena de edificios municipales, que se puedan seguir haciendo con normalidad actividades deportivas, actividades docentes y bueno, sobre todo incidir en eso, ¿no? En que el ciudadano ejidense vea en su entorno que fue una pequeña catástrofe, nada comparado con lo que vino después en Valencia, pero fue una pequeña catástrofe para nuestra zona y que en cuestión de una semana ya parece que se está viendo la luz, ¿no? y que se va a tirar para adelante. Bueno, las consecuencias han sido muy negativas, pero no han sido unas consecuencias dramáticas como ha ocurrido en otras ocasiones, que a lo mejor se han venido al suelo 400 o 500 hectáreas de invernadero, ¿no? Evidentemente, el ayuntamiento, pues, sí es verdad que se movilizó, porque yo los vi al día siguiente por la mañana ya limpiando caminos y habilitando a carreteras que habían sido inundadas por el barro y por la tierra que había movido el agua, y la verdad que pues se ha recuperado en la normalidad de forma rápida. Tener en cuenta que el granizo hizo caer un montón de ramas de los árboles que se habían partido por el impacto de estas bolas de hielo tan exageradas que vinieron a caer, ¿no? Y evidentemente pues también había cristales de coches, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la limpieza ha hecho que recuperemos la normalidad y que parece como que no ha pasado nada, salvo si pasas por el lado de algún invernadero que puede ver cómo ha quedado la cosecha, cómo tiene la cubierta del plástico o cómo está en el suelo porque lo ha derribado el hielo. Bueno, pues ya llegamos al final del programa. Quiero pedirles a los oyentes que estén muy atentos en los próximos programas porque vamos a dar información también muy interesante que en el programa de hoy no nos ha dado tiempo a presentar, como son las declaraciones de Fernando Paniagua, el presidente del Consejo Andaluz de Ingenieros Agrícolas, sobre las enfermedades del olivo, un cultivo no predominante en la provincia de Almería, pero que sí que tiene una gran representatividad a nivel andaluz. Y luego pues también comentaremos cómo está la situación actual de los embalses andaluces, que se encuentran al 33% tras sumar 373 hectómetros cúbicos en la última semana. Al final, pues, un aspecto colateral positivo dentro de todo esto. Y también comentaremos la facilitada por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, la síntesis de la campaña de la flor cortada en la campaña 2023-2024. Todo esto con más tiempo, en los próximos programas lo explicaremos largo y tendido. Sin más, nos vemos mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 5 de noviembre de 2024. Empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 4,58 y un último de 3,52. La Perona Semi, un único corte, 4,36. La Perona Roja, un primer corte de 4,58 y un último de 3,12. La Rastra, un primer corte de 6,96 y un último de 5,86. La Estrique, un primer corte de 7,18 y un último de 5,62. La Emerite, un primer corte de 4,90 y un último de 4 euros. Vamos con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,41 y un último de 1,30. El español ha tenido un primer corte de 1,68 y un último de 1,41. El Almería ha tenido un primer corte de 0,90 y un último de 0,81. Pasamos a los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,13 y un último de 0,87. El gordo ha tenido un primer corte de 1,13 y un último de 0,84. El blanco ha tenido un primer corte de 3,46 y un último de 2,92. Pasamos a las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,20 y un último de 0,93. La larga ha tenido un primer corte de 1,19 y un último de 1,01.
Pasamos ahora a los tomates. El liso ha tenido un primer corte de 1,39 y un último de 1,15. El Daniela, un primer corte de 1,39 y un último de 1,22. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,48 y un último de 1,22. Terminamos con los pimientos. El picante verde ha tenido un único corte, 1,61. El padrón, un único corte, 1,74. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,46 y un último de 0,98. El italiano rojo, un primer corte de 2,34 y un último de 0,74. El lamullo verde, un primer corte de 1,64 y un último de 1,17. El lamullo rojo, un primer corte de 2,44 y un último de 1,90. El California verde, un primer corte de 1,16 y un último de 0,97. El California rojo ha tenido un primer corte de 1,33 y un último de 1,07. Por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,02 y un último de 0,88. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 5 de noviembre de 2024. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados. Ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec, Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. Tu invernadero. Tu invernadero.